que lleva como título La gracia convertida en libertinaje. Y dice la palabra del Señor en Romanos 5:20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a ir a conocer cuál es nuestra verdad central. La verdad central de esta clase consiste en que Dios manifestó su gracia a través de Jesucristo para darnos libertad y salvación, no para convertirla en libertinaje y utilizarla como permiso para pecar. Nuestros objetivos. El primero, conocer el propósito de Dios al salvarnos por gracia. Analizar el extravío de algunos que convierten la gracia en libertinaje. Y tercero, apreciar, valorar la doctrina bíblica sobre la genuina gracia de Dios. Para comenzar esta clase es importante que sepamos, hermanos, que la Biblia nos presenta como tema central, como tema principal, la gracia a través de Jesucristo. La gracia es el tema central en la salvación de Dios en Cristo. También es importante saber que Dios es el único que tiene la capacidad de otorgarle gracia al hombre, al pecador. Sin embargo, nos damos cuenta de que una vez que el hombre ha sido salvo, que una vez que el hombre ha sido redimido por Cristo, han sido perdonados sus pecados, abusa de la gracia que Dios le ha otorgado y la convierte en libertinaje. Y con el paso del tiempo, esto le lleva al hombre a un estilo de vida en el que poco a poco y cada vez más se va envolviendo otra vez. Así que es importante comenzar este tema de la gracia de Dios partiendo desde su significado. ¿Cuál es el concepto bíblico de la gracia? Y lo vamos a ver a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento. La gracia es un regalo de Dios hacia la humanidad caída. La gracia es un regalo inmerecido. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunos vocablos o términos en el hebreo para que podamos entender mejor el concepto de la gracia. Uno de estos términos es gen, que significa misericordioso, generoso, benevolente. Esto significa que Dios en su generosidad pone todos los medios, todos los recursos para que los hombres sean salvos. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Recordemos el contexto de los tiempos de Noé, ¿verdad? Dice la Biblia que los hombres estaban pensando de continuo sobre el mal. Y cuando el escritor dice que de entre todos los hombres Noé halló gracia, lo que está diciendo es que Dios en su generosidad usó todos sus recursos para salvar a Noé, a sus hijos y a su familia. Otro de los términos que en el Antiguo Testamento encontramos que también nos da un significado claro de lo que es la gracia es el término gesed, que significa misericordia, caridad, benignidad. Y entonces
podemos entender cómo es que Dios hace misericordia a millares de personas. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos la misericordia de Dios, la benignidad del Señor mostrándose a miles y miles de personas, aquellos que guardan sus mandamientos. Otro de los términos utilizados en el Antiguo Testamento es el término ratzah, que significa contentamiento, aceptación y también buena voluntad. Y en Isaías capítulo 60, versículo número 10 dice, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigaré, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Ratzar significa buena voluntad, eso significa gracia. Y entonces Dios dice, pecaste, ¿verdad? Le dice al pueblo de Judá en los tiempos de Isaías, pecaste y te castigué porque pecaste, ¿verdad? Ya sabemos que el castigo fue que Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces dice el Señor, te castigué porque pecaste, pero en mi gracia, en mi buena voluntad, ratzar, ¿verdad? Que es el término que se usa en este pasaje de Isaías 60:10, en mi gracia tendré de ti misericordia. Lo que Dios está diciendo es, pondré todos los medios, todos los recursos para salvarte, para redimirte, para perdonarte. Y entonces estos tres términos los usamos en el Antiguo Testamento, que son significados o sinónimos de gracia. No solamente un término para referirnos a la gracia de Dios. Y el término en griego que es utilizado en el Nuevo Testamento es el término o vocablo charis, que significa encanto, atractivo. Se trata de una forma especial de expresarse que encanta, que seduce a aquellos que escuchan y provoca al oído de quienes le escuchan la necesidad de seguirlo escuchando. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo número 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Está hablando de hablar con gracia a los hombres y así es Dios con nosotros. Tanta es la gracia de Dios que cuando nosotros escuchamos su voz, cuando escuchamos su palabra, como dice el significado de este término charis, nos encanta, nos agrada al oído de tal manera que provoca en el corazón de las personas, en el corazón de nosotros, la necesidad de seguir o de querer seguir escuchando a Dios, escuchando su palabra. Entonces usamos este término charis, que también el apóstol Pablo lo interpreta como agradecimiento. En Romanos capítulo 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, Pablo interpreta la gracia como una manera de agradecerle a Dios por la salvación de aquellas personas que recibieron con gozo, con agrado el Evangelio. También se expresa como una actitud favorable, libre y totalmente gratuita de parte de Dios hacia los hombres. La gracia, hermanos, fue traída por medio de Jesús a través de la justicia de Dios que se hace patente, evidente, palpable en el corazón del hombre para justificarlo de manera gratuita y de esta forma poder reconciliarle con Dios,
con un Dios misericordioso y benevolente. Así que en el Nuevo Testamento vemos o se define la gracia de Dios de esta forma. Pero luego decíamos al inicio que es importante que analicemos cómo es que cuando no tenemos una buena interpretación de lo que significa la gracia a la luz tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay creyentes, hay hombres que luego comienzan a utilizar o a abusar más bien de la gracia de Dios y la convierten en libertinaje. Y es uno de los conceptos, ¿verdad?, que se malinterpretan en la palabra de Dios. La gracia es malinterpretada como una gracia que perdona el pecado, pero sobre todo y principalmente aquel pecado que abunda en el corazón del hombre. Entonces es importante entender cómo es que en este tiempo es un término que en muchas ocasiones es mal interpretado, es decir, se hace una incorrecta interpretación de la gracia, lo que provoca o lo que conlleva a que algunos se extravíen, ¿sí? Se pierdan y en lugar de santificarse, en lugar de consagrarse más al Señor, lo que sucede es que pecan cada vez más. Y ellos dicen, bueno, es que cuando pecamos más, porque así dice la Biblia, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, lo que estos creyentes o lo que estas personas que promueven hacen esta mala interpretación de la gracia, dicen es que si pecas más, pues la gracia de Dios más va a ser abundante en tu vida. Pero no les importa entonces lo que las personas hagan, ¿verdad? Quienes tienen una equivocada interpretación de lo que es la gracia de Dios a la luz de la palabra, abusan de ella y prácticamente viven en un completo desenfreno, no ponen un alto a su conducta, no les importa cómo es su conducta porque dicen Dios todo lo perdona en su abundante gracia para con nosotros. Y hay algunos conceptos que tienen que ver con esta mala interpretación de la gracia y uno de ellos es que la interpretan como la supergracia. Consiste en que la gracia de Dios, como dije anteriormente, sobreabunda cuando el pecado abunda. Y quienes promueven esta equivocada interpretación de la gracia, quienes promueven la supergracia, apelan al poder infinito de la gracia de Dios para perdonar los pecados del hombre, especialmente aquellos pecados que en algún momento se pueden cometer de manera deliberada o sobre todo en aquellos pecados que se consideran como pecados en cuanto a la cultura. Que quienes promueven esta equivocada doctrina de la supergracia, ellos se basan o se sustentan en la supuesta madurez que el creyente tiene. Ellos dicen, es que yo soy maduro espiritualmente. Y entonces, como es tan maduro el creyente, le da rienda suelta a ciertos hábitos pues que no son propios de un creyente que ha sido perdonado, que ha sido justificado por Dios. Y entre ellos encontramos, por ejemplo, a creyentes que en base a la madurez, aparente madurez espiritual que poseen, pues los vemos teniendo prácticas como el de pronto beber, ¿verdad? O tomar bebidas alcohólicas en un restaurante o en su propia casa y lo hacen porque consideran que no tiene nada de malo, que Dios los perdona y que su supergracia es capaz de sobrepasar sus faltas. Vemos a otros creyentes fumando y a otros teniendo vidas sexuales relajadas, ¿verdad?
levantándose o viviendo con bandera de que son cristianos maduros. Y viendo a aquellos que quizás les reprenden por su pecado o les corrigen por sus faltas, los ven como fariseos, ¿verdad? Como fariseos inmaduros que no han crecido todavía en la gracia del Señor. Para estas personas, el buen testimonio no es importante. Otro de los conceptos equivocados que se tienen de la que ver con el término de la superabundante gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pecado se multiplica, pues entonces la gracia se desborda. ¿Por qué? Porque Romanos 5:20 dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero quiero que quede muy claro para nosotros, hermanos. Nosotros no creemos en esta doctrina de la superabundante gracia. Es decir, nosotros no creemos en que mientras más pequemos, no creemos en que mientras más desordenadamente vivamos, más seremos acreedores de la superabundante gracia de Dios. Esto es una equivocación, esto es un error doctrinal. Ya vimos lo que verdaderamente significa la gracia de Dios. Pero quienes creen y viven de esta manera pensando en que la gracia de Dios es súper abundante, para ellos nunca la gracia de Dios se ve reducida, ¿sí? O aminorada por el pecado. El creyente tiene un ilimitado suministro de la gracia de Dios siempre disponible para él. Quienes creen en esta doctrina errónea de la superabundante gracia, dicen, tenemos una ilimitada gracia de Dios para nosotros, así que no importa cuánto pequemos, porque la gracia de Dios es más abundante para nosotros y lo perdona y lo pasa todo. La superabundante gracia es vista como una viva demostración de su obra que cambia la vida del hombre dándole una verdadera libertad en Cristo. Se olvida de la advertencia bíblica de tener cuidado y no usar la libertad como pretexto para hacer lo malo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17, dice el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la buena voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes practican esta doctrina de la superabundante gracia se olvidan de esta advertencia que el apóstol Pedro nos hace a nosotros, de que si bien es cierto, hemos conocido la verdad, hemos conocido a Jesús, Él es la verdad y la vida, conocemos a Dios y la verdad nos hace libres, pero no nos da permiso para usar la libertad que tenemos en Cristo como un pretexto para pecar o para vivir de una forma desordenada o para hacer lo malo o desagradable delante del Señor. Entonces, quienes practican esta superabundante gracia se olvidan de esta advertencia que tenemos de parte de Dios de no usar la gracia de Dios, la libertad del Señor, como un pretexto para pecar. Y quienes la practican finalmente terminan por convertir esa libertad que ahora tienen en Cristo como libertinaje. La gracia es un regalo de Dios. La gracia es algo que no merecemos. La gracia es un don inmerecido. Es esa disposición única de Dios,
mediante la cual Él nos ha amado y ha tenido a bien salvarnos y librarnos del pecado y de la condenación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y la gracia de Dios es una gracia inalterable. ¿Por qué la gracia de Dios es una gracia inalterable? Porque depende completamente o en su totalidad de Dios. Las bendiciones que Dios nos ha reservado en los lugares celestiales son el resultado justamente de que usted y yo estamos en la gracia de Dios. Por eso es una gracia inalterable, que no depende de nosotros, que no depende de nuestros actos, que no depende de nuestros méritos, sino completamente de Dios, ¿sí? Que en su amor nos muestra su gracia. Es inalterable porque no está sujeta a la actividad del hombre. Es inalterable porque no está sujeta a nuestra forma de vivir, a nuestra conducta y no depende de nuestro pecado. Es dependiente de Dios. Él nos la da a nosotros. Y por lo tanto, como la gracia de Dios es inalterable, no la podemos convertir en... La gracia de Dios, además de ser inalterable, también es una gracia alterada. Se escucha un poco contradictorio, pero vamos a ver por qué la gracia de Dios se define como una gracia alterada. Porque es tan eficaz para cambiar la vida del hombre. Es una gracia alterada, es decir, que cambia, que transforma, que modifica la conducta, la vida, el estilo de vida de una persona que ha pecado. Y pasa la persona o el pecador de ser condenado a ser justificado por Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que la gracia de Dios es una gracia que transforma. De condenación pasamos a ser hombres justificados. La gracia de Dios es una gracia alterada porque es tan poderosa que el Señor perdona el pecado de todos nosotros, perdona el pecado del hombre. Es una gracia alterada porque no depende del pecado. Ya dijimos anteriormente, depende completamente de Dios, no de nuestros actos. La gracia vino porque Dios quiso salvarnos, no porque tuviera que hacerlo. Dios quiso hacerlo. Nosotros no lo merecíamos, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque Él quiso salvarnos. Así dice la palabra del Señor. Alterada. Y para concluir, entonces la gracia de Dios es un regalo para nosotros. Es por la gracia de Dios que usted y yo somos salvos. Así dice la palabra del Señor en la epístola a los Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es por la gracia de Dios que usted y yo somos salvos. No hemos hecho nada, no hicimos nada para merecerlo, pero Dios en su amor quiso salvarnos. No había mérito alguno en nosotros. Éramos inmerecedores del favor de Dios, porque estábamos enemistados con Él. El pecado nos separaba de Dios, de su presencia, pero a través del sacrificio de Jesucristo y por medio de la fe que hemos puesto en Él, es que ahora usted y yo hemos sido reconciliados y ahora por gracia de Dios somos salvos. La gracia debe quedarnos clara. No es una licencia para pecar. La gracia de Dios no es un permiso para que usted y yo pequemos constantemente y le fallemos a Dios de manera constante. No, no es un permiso para pecar. Más bien, la gracia de Dios nos debe estimular, nos debe alentar, nos debe motivar primero a la gratitud, a estar agradecidos con Dios porque sin merecerlo nos salvó.
nos debe motivar a la santidad, ¿sí? A abandonar el pecado, a dejar la vida pasada atrás y a permitir al Espíritu Santo que cada día esté limpiando nuestro corazón, esté santificándonos de tal manera que podamos ser agradables al Señor. La gracia de Dios nos debe motivar a servir al Señor hasta que Él venga. Así que, finalmente, podemos entonces decir que la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Que su gracia lo cambia todo. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios les bendiga.